Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Festo a la provincia subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Una vez más, Hechos 25, verso 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre nuestro, por este privilegio que nos concedes de poder estar reunidos aquí para adorarte. Hemos tenido un tiempo hermoso junto con nuestros hermanos que tú los has usado para introducirnos, Señor, a este tiempo de adoración hermoso, donde nuestro corazón se prepara, meditamos mientras adoramos y pensamos en ti, Señor, en tu palabra, en tus bendiciones. Y ahora llega el momento de que nuestras mentes, Señor, estén receptivas, claras, listas para poder atesorar, Señor, cada una de los versos que vamos a ver, de los comentarios que vamos a hacer y de lo que vamos a enseñar, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y muy amables por estar en pie. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula Pablo apela a César. Pablo apela a César. Y como bien decía nuestro hermano, esto ha sido una secuencia de estudio de muchos domingos ya. Y quizás para la visita, para el nuevo, el día de hoy, dice, ¿de qué trata esto? Pablo apela a César. Pero hay toda una historia, todo un trasfondo detrás de todo lo que hemos visto para poder llegar al tema el día de hoy, en el libro de los Hechos. Entonces, hay que leerlo y tratar de comprender cómo es que llegamos hasta este momento. Ya casi terminamos Hechos, hermano. Capítulo 25. He calculado un sermón por capítulo de los que restan, incluyendo el de hoy. Así que si todo sale bien, después de este sermón tendremos otros 3 y vamos a terminar Hechos. Vamos a recapitular un poco, hermanos, para que entendamos un poco el tema de hoy, debido a que el domingo pasado tuvimos una pausa, tuvimos un tema especial, estuvimos hablando del tema de resurrección. Y entonces por esa pausa considero prudente que recordemos un poco el tema de hace 15 días para enlazarlo con este y entenderlo en su contexto. Hace 15 días, hermanos, vimos el capítulo 24 y se llamó Pablo ante Félix. Ese fue el título de nuestro sermón, hermanos. Lo que vimos prácticamente en ese sermón es que Pablo fue trasladado desde Jerusalén hasta Cesarea, porque los judíos en Jerusalén se habían propuesto matar al apóstol Pablo. Dice que hicieron un juramento, 40 hombres, de no comer ni beber hasta que dieran muerte a Pablo. Y con engaño le pidieron al tribuno, Claudio Lisias, traer a Pablo a una reunión con el propósito de inquirir, supuestamente de indagar algunas otras cosas sobre él. Pero la realidad es que estos 40 hombres le habían preparado al apóstol Pablo una especie de emboscada para arrebatarlo de los soldados y matar al apóstol Pablo. Entonces lo que hizo Claudio Lisias cuando un sobrino de Pablo le informó de esta conspiración contra Pablo fue preparar a 470 soldados, escribir una carta a Félix, que era el gobernador en Cesarea, y enviar al apóstol Pablo allá. Prácticamente lo que decía esa carta, hermanos, de parte de Claudio Lisias, el tribuno, para Félix, era que Pablo era inocente. No se le había encontrado ante el Sanedrín judío culpable de ningún problema o de ningún delito por el cual mereciera cárcel o muerte. Llegó Pablo ante Félix y ante Félix se presentaron los judíos, acompañados de un abogado que se llamaba Tértulo, y comenzaron a presentar una vez más sus acusaciones contra Pablo, pero de igual manera no encontraron nada por qué perseguir este
en este asunto al apóstol. El apóstol se defendió de las acusaciones, no le pudieron probar nada y por 2 años prácticamente estuvo bajo custodia de Félix, y al final, cuando Félix terminó su gobierno, dice la Biblia que Félix, por quererse congraciar con los judíos, dejó preso al apóstol Pablo. Prácticamente injustamente, porque no había un delito que perseguir, pero Félix había sido un mal gobernante y en ese afán por quererse congraciar con los judíos, como ellos querían ver muerto a Pablo, lo dejó preso. Lo que vamos a ver el día de hoy es, hermanos, entonces, la segunda audiencia del apóstol Pablo ante un gobernador romano, que en este caso es Festo, porque Festo es el que entró a suceder en el puesto a Félix, y es ahora el escenario que vamos a ver de Pablo defendiéndose entonces, hablando con Festo. Hay 3 audiencias de Pablo ante un gobernador romano. El siguiente sermón vamos a ver otra audiencia de Pablo, pero ahora va a ser ante Agripa en la semana que viene. Vamos a ver 4 puntos el día de hoy, hermanos, con la ayuda de Dios. En el primer punto vamos a ver, hermano, cómo los judíos vuelven a tramar un complot contra Pablo. Hechos 25, del 1 al 5. En el punto 2, cómo Pablo apela a César, que es el tema que vamos a ver hoy. En el punto 3, eso está en Hechos 25, del 6 al 12. Punto 3, Festo relata el caso de Pablo a Agripa. Hechos 25 del 13 al 22, y por último, hermanos, Pablo ante Agripa, Hechos 25, 23 al 27, que realmente solamente vamos a ver la introducción de este punto hoy, porque en sí ese es el tema que vamos a ver la semana que viene, cuando Pablo le toca defenderse en sí ante Agripa. Hoy en sí es ante Festo, el sucesor de Félix. Entonces grabes estas 3 audiencias ante gobernadores romanos del apóstol Pablo, primero ante Félix, luego ante Festo, luego ante Agripa, y luego después es trasladado a Roma. Punto 1. Los judíos traman otro complot contra Pablo. Por favor, lea conmigo ahí Hechos 25, verso 1 al 5. Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Bueno, lo primero que vemos acá, hermanos, es que Festo, como nuevo en el puesto, sube en una visita política a Jerusalén. Al parecer tiene el interés de sanar las relaciones entre el gobierno romano y los principales judíos que habían sido dañadas por el mal gobierno de Félix. Festo entonces lo que hace en este caso es una especie de visita política. Dicen los historiadores, hermanos, que Festo y Félix eran muy diferentes en su carácter. Mientras que Félix era un hombre tramposo, un hombre injusto, malvado, se dice que Festo, sin embargo, era un hombre más justo, con un más alto carácter de lo que era observar la justicia romana. Pero de todos modos, en este proceso de estar nuevo en el puesto, tiene que hacer uso de recursos políticos y tratar el asunto de los judíos con Pablo, como se dice coloquialmente, con pincitas, porque era un asunto muy inflamable. O sea, los judíos tenían un odio tan enconado contra Pablo que aún Festo, siendo más justo que Félix, tenía que conceder ciertos privilegios a los judíos en este caso. Habían ejercido muchísima presión los judíos sobre Félix para poder condenar al apóstol Pablo. Entonces este caso prácticamente Festo lo hereda de Félix, y con este caso hereda todos los dolores de cabeza que conllevaba estar a cargo de dictaminar una sentencia contra el apóstol Pablo
a quienes odiaban los judíos. Y los judíos dicen que entonces cuando él viene a Jerusalén, buscando establecer relaciones políticas con los judíos, aprovechan y dicen, está en un estado vulnerable, está nuevo en el puesto, creo que le podemos pedir. Y le dice que le ruegan a Pablo que traiga a Festo que traiga a Pablo a Jerusalén, pero en realidad dice que habían preparado una emboscada para matarle en el camino. Fíjense, ya lo habían hecho 2 años antes, ¿se acuerda? 2 años antes habían ya juramentado, Dios me haga y aún me añada si no matamos a Pablo. Y me pregunto qué hicieron, porque dice que habían jurado no comer ni beber y habían pasado 2 años de esto. No sé si eran de palabra y dijeron ahora morimos de hambre y de sed, o al final vieron imposible acceder a Pablo, estaba custodiado por romanos y acabaron rompiendo su juramento que ellos habían hecho. Ellos aparentemente quieren juzgar a Pablo en Jerusalén, como si quisieran hacer justicia, pero la realidad es que dice que habían preparado una celada, es decir, una emboscada por el camino para matar a Pablo. Ya Pablo había sido trasladado de Jerusalén a Cesarea, todo un séquito de soldados llevando a Pablo allá custodiado porque lo querían matar, y ahora los judíos dicen, Félix lo recibió, pero ahora Festo quizás se presta y nos lo regresa, y por el camino lo vamos a matar. Es terrible, ¿verdad, hermanos? El nivel de odio que le tenían a Pablo, en este caso las élites religiosas de Jerusalén. Pero Festo no accede. Festo les dice, los de vosotros que quieran acusar a Pablo, vengan conmigo a Cesarea y háganlo allá. Por una parte no accede a traerles a Pablo, es decir, él tiene su carácter, no se deja manipular por la presión de ellos, pero por otro lado accede hasta cierto punto para ser políticamente correcto con ellos, porque está nuevo en el puesto, a decir, ya fue juzgado, fue encontrado inocente, pero si quieren volverlo a juzgar, suban a Cesarea los que lo quieran hacer. Y antes fue ante Félix, que trajeron a Tértulo, y Tértulo quiso acusar a Pablo y Pablo se defendió, pero ahora va a ser ante mí. Y vamos a ver, me voy a enterar entonces de este caso, de este preso que dejó Félix, y que ahora Festo había heredado este caso, ¿no? En resumen, en este punto, hermano, lo que volvemos a ver es una conspiración más, un complot más, una emboscada más de parte de los judíos en Jerusalén para tratar de matar al apóstol Pablo. Punto 2. Pablo apela a César. Hechos 25, 6 al 12, hermanos, por favor. 25, 6 al 12. Vamos a ver todo el capítulo hoy. Dice, y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. En la última escena, Festo está en Jerusalén haciendo una visita de protocolo, política. En esta escena encontramos a Festo ya de regreso en Cesarea. Dice que más o menos 10 días después de haber estado en Jerusalén, vuelve a Cesarea, donde obviamente, hermanos, él era gobernante. Y llegando a Cesarea, haga de cuenta que los que lo querían acusar a Pablo prácticamente venían siguiendo a Festo, llegaron a Cesarea
Y Festo dice que se sienta en el tribunal y trae delante de sus acusadores al apóstol Pablo. Los acusadores de Pablo vienen con las mismas acusaciones de siempre. Por 2 años Pablo ha estado preso y estas acusaciones no han funcionado por 2 años. Pero son las mismas. Eran graves, pero no se podían probar. Eso era lo bueno. Las acusaciones contra el apóstol Pablo eran graves, pero no había pruebas. Pablo estaba bastante confiado, Dios estaba con él, y en todos estos litigios en los que Pablo estuvo envuelto, Pablo estaba bastante sereno y bastante tranquilo, porque a final de cuentas no había pruebas, no se podía probar. Es más, Pablo estaba haciendo todo lo contrario, como aprendimos en Jerusalén. Las acusaciones que le hicieron de sedicioso, de blasfemador del templo, introduciendo a gentiles supuestamente en el templo, de armar disturbios dentro del pueblo, etcétera, y que se le acusó también de no respetar la ley de los judíos. Todo era lo contrario. Pablo aprendimos que era un hombre buen judío, que estaba prácticamente en una misión de evangelización en Jerusalén, llevando ofrendas para los pobres y presentando, dice, adoración en el templo, adorando en el templo y presentando sus oraciones en el templo. Entonces las acusaciones en sí eran infundadas. Pablo dijo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. No había sedición entonces contra Roma, no había sectarismo contra la religión judía. Él no estaba tratando en sí de destruir la religión judía, no había cometido sacrilegio en el templo, no había hecho nada de eso. Y Pablo refuta las acusaciones una por una. No he pecado en nada, ni contra el César, ni contra el templo, ni contra los judíos. Las 3 acusaciones, las mismas acusaciones de siempre, sin pruebas, que Pablo simplemente refuta. No había testigos, no había evidencia, no había caso. Este caso era un caso de sesgo de parte de los judíos. Había un odio sesgado ya contra el apóstol Pablo. Ya era un asunto ya personal. Prácticamente lo odiaban por lo que él era, por lo que él representaba. Ya no había un caso legal que perseguir. Pablo era inocente en realidad, pero ahora era una situación ya más contra él como persona. Entonces Festo le pregunta a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá delante de mí? Esta es la situación que a Pablo lo hace sentir que está en mucho peligro. Por eso es que apela a César. Pablo sabe que volver a Jerusalén es la muerte. Pablo conoce el celo de los judíos contra alguien que ya había sido acusado de sectarismo. Él conoce que aunque ese celo era fuerte, como dijo en Romanos 10:2, era un celo no conforme a conocimiento. Pablo dice: wow, estoy en serio peligro, porque ahora en este caso es el mismo gobernador Festo sugiriéndole a Pablo, aunque le da una garantía de seguridad, porque Festo sí iba a tomar la molestia de ir con él a Jerusalén. Festo dice: ¿quieres ir a Jerusalén? Yo voy a estar en el juicio. Porque Festo quería asegurarse de que el juicio contra Pablo fuera recto. Pero a pesar de que Festo le ofrece esta garantía a Pablo, Pablo no quiere ir a Jerusalén porque él entendía que eso prácticamente era la muerte. Entonces Pablo dice lo siguiente. Pablo dice: si yo hubiera hecho algo digno de muerte, no rehusaría morir. ¿Sí ve? Le estoy diciendo, él entendía que ir a Jerusalén era la muerte. Y es por eso que él rechaza esa posibilidad. El juicio era solo un pretexto, realmente solamente para acabar con él en el camino. Y en este verso, hermano, podemos ver algo. Bueno, yo al menos yo lo veo, no sé si usted lo verá. Este tema es controversial, no todo el cristianismo está de acuerdo, pero yo veo que Pablo entiende que hay delitos y crímenes por los cuales se merece la muerte. No sé si usted lo ve, porque Pablo dice: si yo hubiera hecho algo digno de muerte, yo no rehusaría morir. ¿Ok? O sea, él estaba dispuesto a morir si era encontrado culpable de un crimen que merecía la muerte. Y este tema es espinoso, ¿no? Porque muchos cristianos obviamente están en contra de la pena capital, otros cristianos están a favor. Personalmente creo que la Biblia habla de la pena capital y que hay versículos con los cuales nosotros podíamos hacer una buena defensa a favor de la pena capital, independientemente de la postura de cada uno de nosotros como cristianos en forma individual.
Pablo dice entonces: a César apelo. Entonces Festo dijo: a César has apelado, a César irás. ¿Qué es esto de la apelación? Había una ley, hermano, romana, en donde un ciudadano romano, cuando estaba siendo juzgado en una provincia que pertenecía a Roma, pero fuera de Roma, y sentía que en esa corte de esa provincia se le estaba haciendo una injusticia o se le iba a dar una condenación que realmente esta persona no merecía, lo que el ciudadano romano era, a modo de protección, apelar, presentarse en Roma ante el César mejor. Para estos tiempos es emperador Nerón, uno de los hombres en la historia más sanguinarios y crueles que ha existido. Entonces era como un poco contradictorio presentarte ante Nerón. Entonces, ya les voy a explicar un poco por qué hace esto Pablo. Nerón era tan malo que dice que mató hasta sus propios hijos, algunos de ellos. O sea, era un hombre, hermano, que dicen los historiadores que al final de sus años, Nerón se volvió loco, se volvió un demente y comenzó a hacer unas injusticias terribles y a tomar decisiones, obviamente, de una persona que ya no estaba en sus 5 sentidos. Pero para este punto se cree que Nerón no está todavía en ese punto de sus últimos años de vida donde se volvió loco y hasta mató uno de sus hijos, sino que Nerón todavía está cuerdo. Pero en este caso Pablo pone en una balanza dos cosas: vuelvo a Jerusalén donde me van a matar, o apelo a Nerón, donde quizás es el emperador de Roma y quizás no es el hombre más bueno del mundo, pero en este caso por lo menos voy a tener un juicio en el cual yo me podría defender ante el emperador. De hecho, hay quienes dicen que es posible que Pablo se haya presentado, la Biblia no lo dice, y que precisamente el libro de los Hechos fue un documento que escribió Lucas para que Pablo presentara al emperador qué es el cristianismo, qué era el cristianismo, de dónde había salido el cristianismo, como una especie de prueba de qué era lo que realmente Pablo era. Y eso es lo que hace Pablo aquí, hermanos. Cada vez que usted encuentra este tema de que Pablo está apelando al emperador, es porque Pablo está buscando protección. Es porque Pablo está haciendo uso de su derecho como ciudadano romano de buscar protección, porque considera que en una corte de esta provincia de Cesarea, donde se le está llevando a este juicio, él dice: aquí al parecer no voy a salir bien librado, porque los judíos me quieren matar y Festo está pensando en la posibilidad de llevarme para allá. No me queda otra salida más que apelar al emperador, apelar a Roma para que yo sea llevado para allá. Se fue entonces, hermano, ante la situación de sentirse amenazado. Pero ¿qué le dijo el emperador? ¿Qué le dijo Festo? Festo le dice: al emperador has apelado, entonces serás llevado allá. Y esto seguramente produjo alivio al apóstol Pablo, porque ya el Señor le había dicho: no te preocupes, tú no vas a morir en Jerusalén, tú me vas a ser testigo en Roma. Y la respuesta de Festo de acceder, no a llevarlo a Jerusalén, sino mandarlo a Roma, era la confirmación de lo que Dios había hablado. Pablo en este momento se alivia. Pablo dice: estoy fuera de peligro por el momento, porque Festo mismo ha aceptado mandarme entonces a Roma. Punto 3. Festo relata el caso de Pablo a Agripa. Festo relata el caso de Pablo a Agripa. Hechos 25, 13 al 22, hermanos. Lea conmigo, por favor, del verso 13 al 22. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase
para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Aquí lo que vemos, hermano, es otra visita política de parte de un rey a Festo. En la primera parte lo que vimos fue una visita política de Festo a los judíos. En esta parte lo que vemos es una visita política de Agripa a Festo. Agripa era rey de una ciudad, de una parte de Palestina que incluía Galilea y Perea, y como Festo había tomado recientemente el puesto, le hacía una visita de cortesía, como dándole visto bueno a su designación como sucesor de Félix. Eran este tipo como de protocolos políticos que a veces se siguen, ¿no? Por lo general, cuando un presidente es instaurado en la presidencia nuevo en un país, los presidentes más cercanos generalmente le visitan o le escriben, lo felicitan y le dan una muestra de apoyo. Vino entonces este rey Agripa, que ya dijimos que es rey de unas partes de Galilea y Perea, trae a su esposa, que dice que se llama Berenice, y usted debe de recordar, hicimos un breve repaso de quiénes eran los Agripas, de quiénes eran los Herodes. Otro nombre para este sería Herodes Agripa II. Este no era el primer Agripa. Había habido un Agripa primero, el Agripa de Hechos 12, ¿se acuerda? El Agripa de Hechos 12 fue el que arrestó a Santiago y a Pedro, y a Santiago le dio muerte, a Pedro el Señor lo sacó de la cárcel, y luego es el mismo Agripa I, o Herodes Agripa I, que muere comido de gusanos porque dice que no le dio la gloria a Dios. Ese era el padre de este hombre que está viniendo ahora ante Festo. Su tío abuelo, Herodes Antipas, había sido el que mató a Juan, o por instigaciones de Herodías, ¿no? Que fue la que odiaba a Juan. Al final de cuentas, este Herodes Antipas acaba accediendo y dio muerte a Juan el Bautista. Procuró la muerte de Jesús, y Jesús se presentó a este hombre también en uno de sus juicios. Pero su tatarabuelo, que fue Herodes el Grande, hermano, era el Herodes de los tiempos cuando nació Jesús. Un hombre sanguinario también, que mandó matar a todos los niños, hermano, menores de 2 años, con tal de matar al Señor Jesucristo, porque él tenía miedo que le quitara el puesto de rey, ¿no? Porque la anunciación fue: el rey de los judíos ha nacido. Y como él se creía el rey de los judíos, pues dijo: vamos a quitar de en medio a este niño. Hizo esa matanza. Es decir, era gente mala, hermano. Los Herodes, los Agripa, este hombre es malo. Sabe que la mujer que trae ahí, hermano, que se llama Berenice, era su hermana. Era una relación incestuosa que él tenía. Era, al mismo tiempo, dicen los historiadores, era su consorte, su amante, pero también era su hermana. Festo expuso al rey Agripa la causa de Pablo y le dice: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Está muy preocupado por el caso de Pablo. Era deber de este Festo hacer un reporte, hermanos, a Roma de lo que estaba pasando, pero no sabía qué reportar. Y como sabe que Agripa es un hombre conocedor de los asuntos judíos, entonces quiere compartir este caso con Agripa. Le da un resumen imparcial de todo lo que ha pasado. Le da como una especie de actualización. Mira, esto ha pasado, Félix dejó un preso, ya lo vinieron a acusar, es un tema de religión y un tema de un supuesto Jesús, que los judíos dicen que está muerto, pero que Pablo dice que está vivo. No está en ningún momento ni atacando a los judíos, ni atacando a Pablo, ni defendiendo a los judíos, ni defendiendo a Pablo. Le presenta el caso a Agripa de una manera como sin prejuicios, para que Agripa tenga el juicio limpio y pueda entonces decirle: mira, ¿sabes qué? Haz esto con Pablo. Porque eso es lo que está buscando aquí Festo. Está buscando ayuda. Dice: los judíos lo acusan, pero como es romano no le podemos condenar sin antes defenderse de sus acusadores. Y les dice: este es el segundo juicio, porque ya hubo un juicio previo ante Félix, ya hubo un juicio también delante de mí. Dice: tenían cosas contra él, cuestiones religiosas, también acerca de un Jesús ya muerto. Y el sentido que le da aquí Festo es cuando habla de un tal Jesús ya muerto, es un sentido como un tanto humorístico, como diciendo: yo no creo eso. Ese es el humor más o menos de este pasaje, de este texto. Se negaba Festo a creer que Pablo, un hombre tan educado, un hombre tan preparado, tan inteligente, creyera en la resurrección de un muerto. Y por eso es que le resulta un tanto cómico a Festo, y ese es más o menos el sentido que le da a este comentario. Pero le acaba diciendo: pero Pablo apeló a César.
entonces lo tenemos que mandar para allá. Y mire lo que dice Agripa al final, en el último verso 22. Dijo Agripa a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Este quisiera en el original quiere decir que ha estado queriendo ya por mucho tiempo. Agripa ya ha oído del apóstol Pablo. Pablo ha sido un vocero ya por más de 20 años del cristianismo. Acuérdese que Hechos, hermano, nos relata los primeros 30 años de historia de la iglesia primitiva. Y para esto ya han pasado unos 20, 25 años más o menos que Pablo ha estado obviamente predicando el evangelio. Recordemos que estuvo 3 años en Éfeso. Cuando él volvió una vez ya habían pasado como 20 años de su conversión, pero Pablo no se convirtió inmediatamente después de la crucifixión de Cristo, sino que tuvieron que pasar unos 7, 9 años. Entonces ahí tenemos más o menos 30 años de historia de la iglesia primitiva. Entonces ya se conocía de Pablo, ya se rumoraba de Pablo por todo el país. Y ya se le pintaba obviamente como un enemigo del judaísmo, como un hombre sedicioso, como un hombre blasfemo que merecía la muerte. Y por eso es que Agripa tiene un interés por oírlo y dice: yo ya tengo tiempo queriendo conocer a este vocero del cristianismo. Y Festo le dice: mañana le oirás. Punto 4. Pablo ante Agripa. Hechos 25, 23 al 27. Hechos 25, 23 al 27. Dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Me cuesta leer con los lentes. Son más para manejar, pero los doctores que por fuerza úselos todo el tiempo. Bueno. Dice que al otro día, hermanos, vino Agripa. ¿Se acuerda la última parte? Mañana le oirás. Que al otro día vino Agripa, vino su esposa, vino Berenice, que era su hermana, los tribunos principales, y ante esta gente viene Pablo. Pero llama la atención, hermano, muchos comentaristas, que el apóstol Pablo se presenta ante una comitiva impresionante de gente, hermano. Lucas usa la palabra para describir cómo fue el desfile de esta gente: pompa, del griego fantasía. O sea, que habla de un desfile prácticamente en donde Agripa se vistió con toda su indumentaria de rey, su capa quizás púrpura, su corona, su cetro, su esposa con un vestido de gala, todos los tribunos, todos los hombres de importancia, sus mejores ropas, y se presentaron entonces de esta manera, hermanos, ante Festo, y Festo manda llamar entonces al apóstol Pablo ante estas personas. O sea, era intimidante, hermano, presentarse ante toda esta gente, ante un rey, vestido como rey, ante todos los tribunos. Y en medio, hermano, de esa escena, dice Augusto: aquí tenéis a este hombre, y le abren la puerta a Pablo para que pase. Y Pablo no es nada intimidante en su presencia. Segunda de Corintios 10:10 me parece que habla de cómo Pablo habla de que su presencia no era realmente intimidante. Algunos historiadores describen a Pablo como un hombre no muy alto, una estatura promedio, delgadito, con una nariz pronunciada, con poco pelo, es decir, calvo, que creo tenía las piernas arqueadas, según dicen algunos, encadenado, de oficio
constructor de tiendas, judío, acusado de criminal. Es decir, Pablo estaba, hermano, en una situación, era como un David contra Goliat, esta escena. Pero obviamente el murmullo que se debió de haber oído en la sala fue, no, o sea, este es el hombre que ha puesto de cabeza a todo el imperio romano. Sí, porque acuérdese que un capítulo anterior dice que este trastorna ¿qué? Toda Roma. O sea, Pablo era conocido ya prácticamente todo el imperio. Su aspecto quizás no era muy impresionante, pero Dios estaba con él. Era un hombre que cuando veamos el siguiente sermón y comienza a hablar con Agripa que supuestamente iba a examinar a Pablo, acaba siendo examinado por Pablo. O sea, era un hombre impresionante. Cuando Pablo toma la palabra delante de toda esta gente impresionante, los deja a todos con la boca, hermano, abierta, como se dice coloquialmente. Por la sabiduría, por la preparación que él tenía, sobre todo porque Dios, hermanos, estaba con el apóstol de una manera tan impresionante. Este hombre, cuando ya Pablo se presenta, dice: ha sido acusado por los judíos, pero yo no hallo nada digno de muerte y no sé qué escribir sobre él a mi Señor. Porque era deber de Festo mandar a Pablo a César, a quien Pablo había apelado, pero con una carta. Tenía que llevar un documento escrito donde Festo tenía que escribir las razones de por qué se le estaba juzgando en la corte y por qué Pablo ha apelado a él y por qué ha ido entonces para allá. Pero él no tiene en realidad nada claro de qué escribir. De hecho, la esperanza de él es que una vez que Agripa examine a Pablo, por cuanto Agripa es conocedor del judaísmo, Agripa le ayude a Festo y le diga: mira, estas son las razones por las que lo están persiguiendo los judíos. Y él entonces pueda redactar una carta al César, a quien aquí llama Augusto, ¿no? Que estos eran obviamente no nombres propios, sino títulos de realeza que tenían los emperadores romanos, los 12 Césares de la historia de Roma. Al día siguiente, dice, inmediatamente Pablo entonces es presentado ante este desfile, hermanos, de gente impresionante, y dice que es presentado para ser examinado. Sin embargo, hermanos, Pablo no va a perder la oportunidad de predicar el evangelio. Pablo lo que tiene en mente cada vez que está ante una audiencia, sea rey, sea soldado, sea gobernador, es Pablo predicar el evangelio. Por eso es que en el mensaje que viene, ¿qué dice Agripa a Pablo? Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Pablo no se avergonzaba del evangelio nunca, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pablo no le importaba ser, hermanos, políticamente incorrecto. En estos días se ha armado una controversia en el mundo católico romano porque el Papa dio una entrevista, Papa Francisco dio una entrevista a 10 jóvenes, me parece, en España. Y muchos católicos romanos están enojados. Yo también estaría enojado si fuera católico romano. Porque son 10 chicos, hombres y mujeres, con serios problemas morales. Y la mayoría de ellos viven una vida inmoral, con filosofías extrañas, ideologías extrañas, ajenas a la vida de Dios. Y muchos católicos están molestos porque el Papa trató de ser lo más políticamente correcto con todos ellos. Es decir, los escuchó, ellos presentaron casos extremos, como por ejemplo, yo me dedico a hacer videos para adultos, dijo una mujer. Otra dijo, yo soy no binaria. Otros dijeron que eran ateos. O sea, cada uno tenía algún historial que de alguna forma contradice la fe, contradice el evangelio, contradice lo que nosotros entendemos por cristianismo. Pero el Papa, en su afán de ser políticamente incorrecto, en su afán de agradarles a ellos, porque el que era políticamente incorrecto era Pablo, que a él no le importaba decirle la verdad a las personas en cualquier lugar. Este Papa lo que hizo fue simplemente oírlos y consolarlos, oírlos y decirles, wow, siento mucho eso, siento que te haya pasado eso. Por ejemplo, uno de los casos que más furia ha creado es el caso de la muchacha que dijo yo soy no binaria, y que el Papa le dijo,
tú eres una hija de Dios, tú eres bienvenida en la iglesia, y las personas que te han señalado por ser como tú eres son unos infiltrados, es decir, ellos están mal. Quizás alguien podría decir, pastor, pero es que el Papa no está con eso diciendo que un no binario no puede llegar a ser hijo de Dios, o que no puede venir a una iglesia, o que tampoco está diciendo que todos los que señalan eso o esos pecados están mal, porque hay gente que sí señala esos pecados sin gracia y sin sabiduría. Yo he escuchado a pastores decir que se vayan al infierno todos los que son de esas ideologías, literalmente. Yo no quiero ni predicarles, que se quemen en el infierno. Y quizás sí hay gente que presenta sus puntos de vista teológicos contra este tipo de ideologías de una manera completamente desfasada. El coraje que tienen muchos hermanos católicos romanos es ¿por qué no les predicó el evangelio? Esa es la molestia. O sea, está bien, tú vienes a mí, tú me dices yo soy no binario, en la iglesia me han señalado mucho, ¿puedo ir a la iglesia? O sea, yo te voy a escuchar, te voy a consolar, eres un ser humano, finalmente estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen con la caída no se perdió totalmente, solamente se distorsionó. Pero yo no te voy a hacer sentir que tú estás bien en todo, que todo está bien, que tú eres la víctima, que los que predican contra tu estilo de vida son los malos. Yo lo que voy a aprovechar es para presentarte el evangelio, para decirte hay una esperanza en Cristo. Cristo te puede cambiar, Cristo puede hacer una obra en tu vida. Y entonces esa es la molestia, y quise comentar esto como comentario final ya que vamos cerrando, porque Pablo, hermano, y los apóstoles no se parecen absolutamente nada a los líderes religiosos que por temor a herir las sensibilidades de la demás gente no predican el evangelio. Pablo se presentó, hermano, vimos ante Félix, ¿se acuerdan? En la audiencia anterior, y Pablo no está buscando ser políticamente correcto. Pablo le dice, ¿sabes qué? Hay un juicio venidero. ¿Sí? Dice que cuando lo oyó disertar acerca del juicio venidero y acerca del dominio propio, dice que Félix se espantó, dice literalmente, porque Félix era un pecador y Pablo le estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Y fue exactamente lo mismo que hizo Pablo. Al parecer él vino para que todos lo rodearan como un pobre corderito que lo iban a devorar en esa reunión. Pero Pablo vino y les predicó el evangelio. Les predicó el evangelio en un momento que quizás ellos no habían ido para escuchar el evangelio. Pero no hay nada más importante y más necesario, hermanos, que el evangelio para nosotros. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.